Buenas tardes, alumnos. Estamos grabando la clase del día de hoy por el motivo de que ningún alumno se conectó a la reunión prevista. Con eso mencionado, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy es la emisión de la respuesta motora. Para responder a los estímulos desde lo que es el sistema nervioso central, se emiten las órdenes hacia distintos puntos del organismo. Esta respuesta puede dirigirse a lo que son los músculos, donde se producirá un movimiento, o bien a las glándulas endocrinas a través del hipotálamo, para dar lugar a lo que es una secreción hormonal. Las respuestas viajan desde el sistema nervioso central hasta la zona donde se producen, del mismo modo que lo hacen los estímulos por impulsos nerviosos, y en esta unidad nos vamos a centrar en el estudio de las respuestas relacionadas con los músculos. Los cuerpos de las neuronas de los centros nerviosos emiten las respuestas que viajan por los nervios motores hasta los músculos efectores. Según la respuesta que transportan, los nervios motores forman lo siguiente: la red nerviosa somática, que es la encargada de controlar los músculos que pueden moverse de forma voluntaria, es decir, la musculatura esquelética. El impulso comienza en el área motora de la corteza cerebral o en el cerebelo y sigue por lo que es el tronco encefálico, viajando hasta lo que es la médula espinal, y de esta salen los nervios motores a distintos niveles hacia los músculos. También tenemos lo que es la red nerviosa autónoma, que es la encargada de controlar los músculos que se mueven de forma involuntaria, es decir, la musculatura lisa y la cardíaca. Entonces entendemos que la red nerviosa somática controla los músculos que se pueden mover de forma voluntaria, y la red nerviosa autónoma controla los músculos que se pueden mover de forma involuntaria. El impulso puede comenzar en lo que es el tronco encefálico o en la médula espinal. Cada nervio motor sale de la médula espinal, conecta con lo que es un ganglio nervioso, y desde este parten las conexiones nerviosas hacia los diferentes órganos. Por su parte, la respuesta autónoma se realiza de dos maneras o de dos modos. ¿Qué sería la respuesta del sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, miedo, confusión, ira, huida, lucha, ejercicio físico. Su activación comparte la liberación de adrenalina y noradrenalina, que tienen los siguientes efectos sobre lo que es el organismo: la dilatación de las pupilas, el aumento de la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca, y como consecuencia el aumento de la presión arterial, el aumento de la glucosa sanguínea, y entre otras cosas. Ahora, en el caso del sistema nervioso parasimpático, que es diferente al simpático, este de aquí relaja el cuerpo y por lo tanto ejerce una función contraria al simpático. Su actuación conlleva a la liberación, entre otros, pues lo que es el acetilcolina, que es una sustancia que provoca los siguientes efectos sobre los organismos o sobre el organismo. Reduce lo que es el ritmo respiratorio y el cardíaco, estimula la secreción salivar, estimula los músculos involuntarios del sistema digestivo para favorecer lo que es la digestión, estimula la producción de orina, eh,
retarda el transporte de glucosa hacia órganos no implicados en la digestión. Y es que la mayoría de los órganos reciben una doble inervación que puede ser simpática, estimuladora y parasimpática y relajante. La alternación de estos dos tipos de estímulos es un mecanismo fundamental en lo que es la regulación de los o de las funciones vitales. O sea, la siguiente tabla va a resumir lo que son los efectos de la inervación simpática y parasimpática sobre los diferentes órganos. O sea, que es la relajación y la estimulación de estos dos sistemas. En el caso de las pupilas, en inervación parasimpática tiene lo que es la contracción, inervación simpática es la dilatación. En el caso del corazón tenemos la bradicardia y taticardia. En los bronquios es la contracción y dilatación. En las glándulas sudoríparas tenemos lo que es la secreción generalizada y también la secreción local. En las glándulas salivares tenemos la secreción generalizada y también la secreción viscosa. En la vejiga tenemos la contracción incompleta y por último tenemos lo que es la mayor contracción. En el caso del tubo digestivo tenemos lo que es el aumento de peristaltismo y también lo que es la disminución en el caso de la inervación simpática del peristaltismo. Eso serían pues lo que es la relajación y la estimulación de estos órganos. Tenemos lo que es la signasis neuromuscular. Los nervios motores, como ya hemos visto, transportan las respuestas del sistema nervioso central en forma de estímulos que se van transmitiendo a lo largo de las fibras nerviosas hasta llegar a los músculos, que son los receptores. El impulso nervioso que llega al músculo produce una excitación de las fibras de este, las cuales se contraen. La contracción del músculo esquelético en los vertebrados es la más estudiada. En los músculos se produce lo que es una sinapsis entre la neurona y la musculatura, de forma similar a la que existe entre dos células nerviosas. A la unión entre una neurona y una fibra muscular la denominamos sinapsis neuromuscular y la estructura obtenida es la placa motora. En este caso, en el extremo del axón se produce lo que es una secreción de acetilcolina. Esta sustancia es captada por los receptores de la membrana plasmática de la fibra muscular. Esto provoca lo que es un cambio en la concentración de iones que genera una potencia, lo que es eléctrico. Dicho cambio de potencia produce la secreción de iones, eh, sea desde el retículo endoplasmático al citoplasma. Esta secreción provoca la contracción de lo que es la fibra muscular. A diferencia de la sinapsis entre neuronas, la sinapsis neuromuscular es siempre excitadora, produce lo que es siempre una contracción muscular. Como pueden ver en la gráfica, tenemos explicado lo que es la fibra muscular, la motoneurona, la placa motora y lo que es la sinapsis neuromuscular. Ok, alumnos, hasta ahí vamos a llegar con la explicación del día de hoy y con los temas respectivos de la sinapsis neuromuscular y lo que es el sistema de respuestas motoras o la emisión de la respuesta motora.
A continuación vamos a explicar la tarea que tienen que realizar el día de hoy. Como pueden visualizar alumnos, la tarea en clase consta de responder las tres preguntas que están viendo en este momento, que son: ¿cuál es la diferencia entre lo que es la red nerviosa somática y la red nerviosa autónoma? Ya la diferencia la hemos explicado en clase. Explica dos efectos principales del sistema nervioso simpático en el organismo. Ya también lo hemos explicado en la clase. Y por último, tercera pregunta: ¿qué neurotransmisor participa en la sinapsis neuromuscular y qué efecto produce en la fibra muscular? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Para la tarea en casa tienen que elaborar lo que es un cuadro comparativo entre los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático en al menos tres órganos. Ya hemos visto también estos efectos en varios órganos, como lo que son la pupila, la vejiga, entre otras. Ok, alumnos, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos hablado en la clase o a las actividades, ya saben, se pueden comunicar conmigo mediante la plataforma. Con eso mencionado, damos por finalizada la clase del día de hoy, 25 de agosto.